Bien. Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Física de cuarto grado. Siendo hoy miércoles 3 de marzo. Para la programación de temas de hoy tenemos lo siguiente. Vamos a iniciar con un problema pendiente del movimiento rectilíneo uniforme. Este es un problema que quedó en la clase pasada, no pudimos concluirlo. De manera que vamos a resolverlo porque es un problema bastante interesante. Yo diría que tiene bastante nivel para estudiarlo, de manera que no lo vamos a dejar sin resolverlo. Por esa razón vamos a iniciar la clase con ese problema pendiente, a resolverlo todo para que analicemos sus esquemas de solución. Seguidamente vamos a estudiar conceptos básicos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sus siglas son MRUP, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Todos con mayúscula sostenida. Posteriormente vamos a analizar el estudio de gráficos, dos gráficos particulares que serían posición-tiempo y velocidad-tiempo. Todo referido al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y finalmente vamos a hacer una serie de ejercicios aplicativos correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente variado, con las cuales pretendemos abarcar los siguientes niveles. Ejercicios que correspondan a dos móviles, ejercicios que correspondan a movimiento compuesto, que también se denomina el principio de la independencia del movimiento, y ejercicios que estén referidos también a los números de Galileo. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos la clase. Como te estaba indicando, antes de empezar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a resolver un ejercicio que quedó del tema 3, que es del movimiento rectilíneo uniforme. Así que acompáñenme en su lectura. Ya yo creo que está bastante familiarizado, pero sin embargo, vamos con todos los rigores del caso. Iniciemos con la lectura del enunciado. Un niño ha estado caminando durante 14 horas. Si hubiese caminado una hora menos, con una velocidad mayor en 5 kilómetros por hora, habrá recorrido 5 kilómetros menos. ¿Cuál es su velocidad? Bien. En primera instancia, te sugiero que prestemos atención justo a lo primero, ¿no? Mira, a esto que estoy remarcando ahorita, que indica lo que siguiente. Un niño ha estado caminando durante 14 horas. Allá pues. Si es así, recuerda que estamos analizando el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento tiene una característica en que su velocidad es constante. Esa es la primera característica que tenemos. Y por lo tanto, hay una única fórmula. Esa fórmula, que es distancia, va a ser igual a velocidad por tiempo. Vamos a ponerlo en rojo para destacarlo. Ahí lo tenemos. Aquí. Bien, aclarado eso, podemos entonces hacer un modelaje de situaciones. En ese modelaje de situaciones obtenemos lo siguiente. En primera instancia, mira, la única fórmula que contamos es distancia igual a velocidad por tiempo. Y justo con lo que está aquí enmarcado, vuelvo a leer lo que está enmarcado. Un niño ha estado caminando durante 14 horas. Lo único que sabemos con precisión es el tiempo. Aquí lo tienes, 14. Eso lo voy a destacar. Simple y llanamente tengo el tiempo. Mira, mira, 14. Eso es lo único que me está dando como enunciado. De hecho, vamos otra vez para que te lo prendas con precisión. Aquí están las 14 horas, que son las que estoy colocando aquí. Con ello se puede apreciar de forma impactante que cuando yo armo la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo, bueno, el tiempo solamente tiene 14. Y esta ecuación desconozco tanto la distancia como la velocidad. En conclusión, cuando me dicen que un niño ha estado caminando durante 14 horas, bueno, yo puedo establecer esta relación con la fórmula. La distancia es igual a 14 por la velocidad, en cuyo caso desconozco
tanto la distancia como la velocidad. Sigamos leyendo. Si hubiese caminado una hora menos, vamos a destacar ese hecho. Me voy hacia atrás, donde puedo destacarlo. Ya va aquí. Quiero destacar, si hubiésemos caminado una hora menos, bueno, eso significa que ahora, en lugar de haber caminado, bueno, no se puede apreciar bien, vamos para que lo tengas bien. Ahora sí vamos a intentar escribir aquí, ahora sí se puede apreciar. Ahora lo que ha caminado una hora menos significa que ha caminado 13 horas, con una velocidad mayor de 5 kilómetros, una velocidad mayor de 5 kilómetros por hora. Ya, la velocidad es mayor de 5 kilómetros por hora. Habría recorrido 5 kilómetros menos. Entonces, atento a cómo hemos armado la ecuación. Mira, ¿ve? No sé cuántas distancias recorrió cuando él invirtió 14 horas. No sé. Pero esa distancia, la que sea, la que haya recorrido con las 14 horas, ahora con 13 horas recorre 5 kilómetros menos. ¿Me estás entendiendo, no? Eso lo estoy colocando aquí de forma algebraica. Este hecho de 5 más b sub 0, quiero que lo veas de esta forma. Acá lo voy a introducir. Mira, lo voy a colocar justo aquí. Voy a colocar. Bueno, lo voy a colocar por acá abajo. Mira. Si la referencia es 5 kilómetros. Bueno, 5 kilómetros va a ser menor a 5 más cualquier otra velocidad. Aquí vamos a borrar. ¿Es? Con un b sub 0. Vamos a poner con un b sub 0. ¿Por qué escogiste b sub 0? Bueno, para diferenciarlo. Este valor b sub 0, mira, como estamos hablando de velocidad, tiene que ser un número positivo, es evidente. Pero lo que sea, vamos a sumarlo con 5. Lo que te quiero indicar es que esta expresión que se encuentra ubicada en el miembro de la derecha va a ser mayor que la que está a la izquierda, que es 5, porque estoy sumando 5 más un número que es positivo. Entonces es comprensible, pues. Es una manera de decirlo en forma algebraica. Esta velocidad es mayor que 5. Ok, entonces vamos a recapitular. Tenemos dos ecuaciones que están modelando las dos condiciones del enunciado. Una primera condición, él recorre una distancia cuando invierte 14 horas con una velocidad que desconozco. Ahora bien, en 13 horas va a recorrer una distancia 5 kilómetros menos que la anterior, cuando invierte 13 horas con una velocidad que sea mayor de 5 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tenemos? Dos ecuaciones, 1 y 2. ¿Cuántas incógnitas? Distancia, velocidad, van 2. Y ahora estoy introduciendo una nueva variable de sub 0. No es velocidad inicial, no tiene objeto de hablar acá de velocidad inicial porque este es un movimiento rectilíneo uniforme. Y si es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene constante. Esta es una variable cualquiera. ¿Oíste? Es una variable cualquiera. Lo que estaría interesado es qué relación hay. Esa sería la gran duda mía y que yo espero que sea la tuya también. Es qué relación hay la velocidad v con v sub 0. Esta es la gran incógnita que se me está presentando a mí. ¿Qué relación hay entre estas dos velocidades? Quiero despejar esa incógnita. ¿Qué relación hay? Bueno. Entonces, para el despeje de esa ecuación, para el despeje de ese objeto que es de mi interés, voy a hacer lo siguiente. Arriba le resto menos 5 en ambos miembros. Fíjate, la primera ecuación le resto menos 5 en ambos miembros.
Si yo resto menos 5 a la izquierda sería d menos 5. Y si resto menos 5 al miembro de la derecha de la primera ecuación, entonces tendríamos 14b menos 5. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, lo hice de una forma bastante deliberada. Observa, vamos con el azul primero. D menos 5, mira, esto es a la izquierda. Vamos a poner D menos 5. Vamos aquí. Lo voy a poner con el azul. Justo con esto, con el azul, quiero que veas lo siguiente, lo que vamos a poner. Tenemos D menos 5 a la izquierda y acá tengo D menos 5 a la izquierda. Obviamente, el método que puedo aplicar aquí se llama el método de igualación. Igualos porque los dos son iguales. D menos 5 a la izquierda es 14b menos 5. Aquí está, 14b menos 5. Ah, y a la derecha pondría el valor de D menos 5, pero de esta otra estructura. Vamos a poner del recuadro, vamos a ponerlo negro para que lo puedas diferenciar. Aquí, del recuadro negro. Aquí tenemos. En consecuencia tenemos dos recuadros, uno azul y otro negro. Y esto lo podemos expresar de esta forma. Observa, D menos 5 lo pongo como miembro a la derecha, el valor que asume el recuadro de la azul. Aquí está, 14b menos 5. Y D menos 5, voy a poner el valor del miembro a la derecha, justamente la asignación que asume con el recuadro negro. Ajá, este es el método de igualación. Justamente es el método de igualación. Y este método de igualación me permite a mí despejar la duda al inicio, porque te dije que me gustaría despejar qué relación hay B y B sub 0. A ver qué relación hay. Eso es lo que ando buscando. Esto lo opero algebraicamente y obtengo una ecuación difántica. Porque es una ecuación difántica. Recuerda que las ecuaciones diofánticas son ecuaciones indeterminadas. Esas ecuaciones indeterminadas tienen esas características. El número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. Y entonces acá tengo una sola ecuación lineal. ¿Con cuántas incógnitas? Con 2. Con la cual quiero buscar la relación que existe, la velocidad v con v sub 0. Ahora, ¿quién es v? Esa velocidad v es la que emplea el móvil, en este caso el niño que está caminando, en su primera condición, 14 horas. ¿Y quién es v sub 0? Bueno, es la velocidad que sumada con 5, oye bien, porque la velocidad de la segunda condición, es decir, que él camina 13 horas con una velocidad mayor de 5 kilómetros por hora, entonces él va a recorrer justamente 5 kilómetros menos en estas condiciones. Pero también quiero destacar, lo voy a poner acá de esta forma para que lo veas, la velocidad que emplea el móvil. No me gusta esto, así que lo voy a borrar, control Z, esto lo podemos hacer de esta manera y lo voy a hacer aquí, así, transparente. Mira, esta velocidad, todo lo que está remarcado corresponde a la velocidad que está ejecutando el niño justo en 13 horas. Ajá, esa es una velocidad que es mayor que 5. Eso es lo que garantizo. Entonces quiero saber cuánto es el valor de B sub 0. Para resolver el valor de B sub 0 necesito entonces resolver la ecuación diofántica. De manera que, estimados estudiantes, vamos a hacer lo siguiente. Hasta estas alturas, porque es un ejercicio bastante interesante con un nivel de dificultad muy aceptable, entonces vamos a hacerlo poco a poco. De modo que hasta estas alturas vamos a dejar un tiempo prudente con el objeto de que tú hagas tu registro para seguir avanzando y explicándote el ejercicio. Ya pues, vamos para que hagas tus registros inteligentes.
Bien, entonces hasta estas alturas tan solo nos toca resolver la ecuación diofántica, una ecuación indeterminada. ¿Y qué era el interés? Pues, ¿te recuerdas que era el interés iniciando el ejercicio? ¿Qué relación existe entre la velocidad v y v sub 0? Ese era el interés. Ya tú conoces las metodologías para resolver este tipo de ecuaciones, de modo que voy a simplemente de frente a la solución por completo. Se propone para resolver la ecuación que v sub 0 sea igual a 70. Acá hay un esquema explicativo. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Estamos proponiendo que v sub 0 sea igual a 70. Justo en este esquema que aparece aquí, mira, ¿ve? Estoy proponiendo que v sub 0 sea 70. Vamos a seguir otro esquema distinto al que está planteado arriba, que me parece el esquema que te estaba diciendo anteriormente, en un esquema más elegante. O sea, proponemos de que v sub 0 sea 70. Sacaría 70 factor común, mira, a ver. Este es otro esquema, ¿no? Si saco 70 factor común, acá estaría 1 más, y en el otro término, 13. Ah, ¿estás viendo? Por si no te diste cuenta, entonces tendríamos 70 y sería 1 más 13, obviamente es 14. Ajá, qué bien, ¿no? Este 14 simplifica a este otro 14, con lo cual se concluye que la velocidad es igual a 70. Vamos a borrarlo para escribirlo bien, de tal manera que no te confundas en la información. De eso se trata, que no te confundas, sino que sepas con claridad qué es lo que estamos analizando. Vamos aquí arriba. Ajá. ¿Qué hemos hecho? Bueno, atento, te lo vuelvo a explicar. He propuesto como solución v sub 0. Proponiendo como v sub 0 solución, entonces obtengo que v es igual a 70. Repito, v sub 0 la he propuesto como 70 de solución. Al proponer v sub 0 como 70, pues entonces v es igual a 70. Con lo cual, la relación existente de v y v sub 0, esas dos variables que las introduje para resolver el ejercicio, resultaron ser iguales al valor de 70. Ah, pero entonces quiero que veas lo siguiente. Esas dos variables que se colocaron de forma estratégicas para resolver el ejercicio resultaron ser iguales al valor 70. Lo que debería no confundirte es que 70 no es la velocidad del niño cuando emplea 13 horas. No, no, no. Cuando él emplea 13 horas, su velocidad es 75. Ah, porque es mayor de 5. P sub 0 es 70, más 5 sería 75. Ah, eso quiero que quede bien claro. Aquí lo vamos a poner, ¿qué sería? 75. ¿Oíste? 75. Eso estaría justamente, eso sería la velocidad cuando él emplearía un tiempo de 13 horas, con lo cual recorrería un espacio de D-5, 5 kilómetros menos que cuando él emplearía 14 horas. Esos hechos debe tenerlo claro. Aquí lo quisimos establecerlo. Bueno, este es un mira, esto es una solución bastante instrumental, ¿no? Es una solución bastante instrumental y bueno, que puedes resolverlo. Sin embargo, mira, aquí lo estamos resolviendo utilizando números. 70, lo quise multiplicar 70 por 13, me da 910, eso es un resultado que sería 980. Es decir, esos son los kilómetros que él recorrería cuando camina 14 horas. Ah, muy bien. Ahora bien, aquí sigo desarrollando porque me interesa justamente determinar el valor de V. Y fíjate, vuelvo a llegar a la solución, que sería 70.
De modo que ya estoy en capacidad de responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su velocidad? Bien, su velocidad entonces es de 70. 70, porque debo enfocarme justamente en la velocidad que está enmarcada en el cuadro negro. El niño ha estado caminando durante 14 horas. ¿Con qué velocidad lo hizo? Lo hizo con una velocidad de 70. ¿Cuántos kilómetros recorrió? 980. Si el niño recorre con una velocidad de 75 metros por 75 kilómetros por hora durante 13 horas, pues entonces él debería de recorrer una distancia de 975, 5 kilómetros menos que los 980. Por eso te dice, el ejercicio es bastante interesante y tiene un nivel de aceptación, digamos, elevado, diría yo. Bien, estimados estudiantes, entonces ahora sí, pues hagan su registro inteligente. Cuando yo digo que hagan sus registros inteligentes, que lo vayan justificando. Y es muy importante la señalización que les hice al inicio de la clase. Por favor, cuando estemos explicando, estén atentos a las palabras que estoy pronunciando con sincronía del cursor. El cursor me va a ayudar justamente. Debe haber una especie de sincronía entre el cursor y la explicación de mis palabras. En ese momento te sugiero no copies absolutamente nada. Esté atento a la explicación, porque siempre te voy a dar unos breves minutos con el objeto de que tú parafrasees la explicación dada por mí. Y entonces elabores tus registros de notas con el objeto de que más adelante, cuando vayas a estudiar en la soledad, puedas entender las notas que has realizado. Por eso que le llamo registros inteligentes, porque son tus notas las que te van a permitir estudiar en el momento que te encuentres solo. Ya, pues, entonces vamos para que copies. Bien, estimados estudiantes, entonces vamos a borrar todo esto para seguir avanzando. Es bueno destacar el hecho de que esta es la diferencia de lo que hemos diferenciado nosotros, lo que es la clase online con los apuntes. Los apuntes son todos los elementos didácticos que el profesor introduce durante el desarrollo de las clases virtual. Claro, acompañado con el texto original de cada una de las láminas que está presentando. Estos son el texto original. Sobre este texto se hacen modificaciones con elementos didácticos para que
estos elementos didácticos te permitan comprender el contenido del texto original. Ya pues, aclarado eso, seguimos avanzando. Ahora sí, vamos a estudiar de lleno el tema 4, que es el movimiento uniformemente variado. Explicamos. Movimiento es rectilíneo uniformemente variado cuando la trayectoria del móvil es una línea recta. Ahí está. Y su velocidad varía a la misma cantidad en cada unidad de tiempo. Esto es muy importante. La variación de la velocidad es siempre proporcional a los tiempos que van transcurriendo. Y los tiempos que transcurren siempre son intervalos de tiempos iguales. Es muy importante tener claro. En tiempos, podemos decir lo siguiente. A razón de tiempos iguales, hay modificaciones proporcionales en cada una de las distancias que están ajustadas a esos tiempos. Se abrevia, fíjate, con mayúscula sostenida, la vamos a utilizar aquí, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Su interpretación es que distancias recorridas son diferentes por intervalos de tiempo iguales, lo que estaba diciendo. Tengo intervalos de tiempos iguales, pero la modificación de la velocidad siempre es proporcional a cada uno de esos tiempos. ¿Oíste? Esa es la clave. Esto hace que la velocidad varíe en su módulo y razón. De esta variación por unidad de tiempo se llama aceleración. O sea que el elemento que se introduce nuevo aquí es la aceleración, que a su vez está modificando constantemente y de forma proporcional a la velocidad. Entonces, fíjate, podemos decir lo siguiente. Estamos analizando el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso es lo que estamos estudiando. Allí aparece un nuevo elemento. Ese nuevo elemento se llama la aceleración, quien modifica la velocidad. Sin embargo, este tipo de movimiento tiene dos versiones. Uno que es acelerado y otro que es desacelerado. Por convenio vamos a decir que un movimiento es acelerado cuando su aceleración es de incremento positivo y un movimiento va a ser desacelerado cuando su aceleración es de incremento negativo. Estos incrementos son proporcionales, es bueno destacarlos, son proporcionales. Hay un proporcional que se incrementa de forma positiva y las proporciones pueden incrementarse de forma negativa. Obvio, los incrementos positivos aumentan el valor de la velocidad en cada una de ellas. Los incrementos negativos disminuyen proporcionalmente las velocidades. Esto hay que tenerlo claro. Sin embargo, tenemos otros convenios que vamos a discutirlo. Primero, la aceleración positiva la vamos a considerar, atento a esto por favor, la aceleración positiva la vamos a considerar cuando ese vector de aceleración tenga sentido hacia la derecha. Aquí está. Recuerda que estamos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme. Su trayectoria es una línea recta. Y en este primer acercamiento, en este primer encuentro, vamos a estudiar movimientos que se van a originar en una dirección horizontal. Atento, ¿no? Como estamos en movimientos que van a ser de forma horizontal en este primer acercamiento, porque también lo vamos a estudiar en forma vertical, pero en este primer acercamiento van a ser de forma horizontal. Como es de forma horizontal, pues yo tengo dos posibilidades, estando en la dirección horizontal. Puedo tener un sentido hacia la derecha y puedo tener un sentido hacia la izquierda. Entonces, ya se establece ese convenio. Cuando el sentido esté hacia la derecha, pues la aceleración es de carácter positivo. Ese es un rasgo distintivo, pero no es el esencial. El esencial, ¿cuál va a ser? Bueno, el esencial lo vamos a hacer en lo siguiente. Lo esencial constituye lo siguiente. Hacemos una comparación entre el vector aceleración y el vector velocidad.
atento. Ahí viene lo primero que estamos introduciendo. Tanto el vector, tanto la aceleración como la velocidad van a ser magnitudes vectoriales. Eso es muy importante. Ajá. Ambas magnitudes tienen un escenario en una dirección horizontal, porque esto es nuestro primer acercamiento. Muy bien. Entonces, ambas magnitudes tienen direcciones horizontales. Pero lo que lo va a caracterizar de forma esencial es que si esas magnitudes vectoriales tienen el mismo sentido, pues no cabe la menor duda. Es un movimiento acelerado. Aquí como lo puedes apreciar. Muy bien. Ambas tienen el mismo sentido. Aquí puedes apreciar que la aceleración, el vector aceleración tiene sentido hacia la derecha y el vector velocidad también tiene sentido a la derecha. Esa es la esencia. Entonces, como ambos vectores tienen el mismo sentido, tienen la misma dirección porque es el primer acercamiento, que es la dirección horizontal. Entonces ello es acelerado. Como consecuencia de esa esencia, podemos nosotros registrar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Bueno, ¿qué es esto, profesor? Velocidad inicial y velocidad final. Bueno, ya te había dicho que este es el movimiento uniformemente variado, donde hay variaciones en su velocidad. De manera que en un primer momento, cuando empezamos a estudiar este tipo de movimiento, la primera velocidad que consideramos va a ser la inicial. A esa va a ser. Ese va a ser nuestro primer registro. Y al término de ese movimiento, pues vamos a obtener una velocidad final. Como este movimiento, sus velocidades no son constantes, sino que varían proporcionalmente en intervalos de tiempos iguales, entonces es razonable pensar que al inicio y al final sus velocidades son distintas. Pero al inicio del movimiento lo vamos a denominar velocidad inicial y al final del movimiento va a ser velocidad final. Y justo en esta relación, como consecuencia de que el movimiento es acelerado, entonces se puede distinguir que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Recapitulo. Lo esencial para determinar que el movimiento es acelerado es que el vector aceleración con respecto al vector velocidad tienen el mismo sentido. Como rasgo distintivo, una aceleración es positiva cuando el vector aceleración tiene sentido hacia la derecha. Otra característica de este movimiento es que la velocidad final de este movimiento es mayor que la velocidad inicial. Ahí lo tienes. Por favor, haz el registro de todas estas consideraciones. Bien, ahora vamos a ver las características del movimiento desacelerado. En el movimiento desacelerado, vamos con la esencia. ¿Cuál es la esencia? La esencia ya sabemos que en este primer acercamiento al movimiento rectilíneo lo vamos a hacer en su dirección horizontal. Entonces, hay dos vectores, un vector que es la aceleración y otro vector que es la velocidad. Ellos tienen la misma dirección porque este es el primer acercamiento en la dirección horizontal. Como tienen la misma dirección, entonces su esencia radica en lo siguiente.
Cuando tengan sentidos diferentes, estamos en presencia de un movimiento desacelerado. Un rasgo distintivo de la aceleración negativa es que él va a tener siempre sentido hacia la izquierda. Un rasgo distintivo en el acelerado es que tiene el sentido hacia la derecha. Un rasgo distintivo en el desacelerado tiene dirección hacia la izquierda. Cuando esos sentidos, óyeme bien, cuando los sentidos de los vectores de la aceleración y velocidad sean contrarios, estamos en presencia de un movimiento desacelerado. Esa es la esencia. Como consecuencia de ello, podemos determinar que la velocidad final va a ser menor que la velocidad inicial, porque esto es un incremento negativo, mientras que en el acelerado es un incremento positivo. Esos incrementos son proporcionales. ¿Y quién es el responsable de que ocurra esta modificación, estos incrementos proporcionales en la velocidad? Pues eso es la aceleración. Entonces, muy atento a esas características. A estas características también ustedes han estudiado lo que se llama un set de ecuaciones, un set de fórmulas. Aquí la tienes. Habría que destacar lo siguiente. Acelerado, sí, profesor, ya entiendo. Acelerado es la aceleración positiva. ¿Pero qué es esto? Retardado, aceleración negativa. En algunos textos, en lugar de hablar desacelerado, dicen retardado. Nosotros acá en Perú hablamos en función de desacelerado. Pero, como te he dicho, hay algunos textos que circulan, bien sea en internet o en publicaciones no digitales, en publicaciones de libro tipo físico texto, que aparecen como retardado. Son sinónimos. Retardado y desacelerado es exactamente lo mismo. Estamos hablando que la aceleración es negativa y que el elemento esencial es que los vectores aceleración y velocidad tienen sentidos contrarios. Eso. Entonces no te vayas a confundir en ese sentido. Para el estudio del movimiento uniformemente variado, en su versión acelerada o retardado, tenemos estas 5 ecuaciones. La primera ecuación es bastante importante, porque esta primera ecuación es, digamos, fíjate, en esta primera ecuación sabemos que el móvil está experimentando un movimiento uniformemente variado, pero con la aplicación de esta fórmula, date cuenta que es el promedio de las velocidades, estamos simulando un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, fíjate tú, estamos simulando, atento a esto, estamos simulando un movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es muy importante, esta primera ecuación, no te olvides. Pareciera que el móvil estuviese describiendo un movimiento rectilíneo uniforme, dado que inicialmente él experimenta un movimiento uniformemente variado. También es bueno destacar que estos son valores muy aproximados. Son tan aproximados que, dada la experiencia, podríamos indicar de que pareciera que fuera el tipo de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, no te olvides, el móvil está experimentando un movimiento uniformemente variado, pero simula características del movimiento rectilíneo uniforme. Eso es con la primera, hablando en relación a la primera ecuación. Con las demás ecuaciones, mira, la 2, la 3, la 4 y la 5, en todas ellas aparece la aceleración. Claro, porque la aceleración, mira, en todas ellas aparece aceleración. La aceleración aparece en todas las fórmulas del movimiento uniformemente variado, salvo la primera, porque la primera es una simulación del movimiento uniformemente variado al movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento que se caracteriza porque su velocidad es constante. Entonces, la simulación es a través de este promedio.
entre la velocidad final y la velocidad inicial. Pero en todas las demás aparece la aceleración. Y fíjate, vamos a observar la segunda. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto es en el caso que sea acelerado. Para el caso que es retardado o desacelerado es velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Ah, ¿me estás viendo dónde hay la diferencia? Para el acelerado se asuma el signo positivo y para el retardado se asuma el signo negativo. Observa la tercera. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más, en el caso acelerado, 2 veces la aceleración por la distancia. Observa esta, la segunda, en su versión de retardado. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. De igual manera podemos ver la número 4. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 la aceleración por tiempo cuadrado en su versión de acelerado. Para el desacelerado, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 la aceleración por tiempo cuadrado. Y esta quinta, que tiene que ver con los tramos, se llama la distancia enésima. Fíjate, distancia enésima es igual a la velocidad inicial más 1/2 la aceleración, y en lugar de tener tiempo, estoy aquí expresando tramos. Tramos en este caso serían los tramos, fíjate, tendríamos que aquí serían tramos impares, ¿no? Pero es 2n menos 1, entiéndelo de esta manera. De igual manera, cuando tenemos la distancia enésima, va a ser igual velocidad inicial menos 1/2 la aceleración por 2n menos 1. La diferencia de la 4 con la 5 es que en la 4 yo estoy calculando la distancia al espacio recorrido en términos de tiempo. Ok. Mientras que en el 5 yo estoy calculando la distancia recorrida en términos de tramos. Ya la referencia no es el tiempo, sino los tramos que se han avanzado. Es muy importante. Y es bueno destacar que justo el estudio de esta quinta fórmula que se refiere es a los tramos recorridos, nos hace llevar a los números de Galileo. Esa es la deducción bastante elocuente sobre esta quinta fórmula. Pues bien, entonces pendientes, estimados estudiantes, porque según mi registro ya me están indicando de que pronto vamos a finalizar la sesión número A para luego empezar la sesión B. Recuerda que al término de la desconexión de la sesión A, te pido como tolerancia, como paciencia, un compás de espera de 5 minutos para hacer la reconexión en la sesión B. Hasta entonces, pues.